¿Listo? Bueno, primero que nada, con todas las pláticas que actualmente he escuchado y pues ya estando 12 años, que ya conozco a varios de los que internacionalmente nos vemos en cursos, definitivamente con la primera especialidad que hice, que es estética y longevidad, que pues es el tema del congreso, me abrieron los ojos al ver un paciente integral, pero el motivo por el cual yo llegué a esa necesidad fue restaurarle la salud a un familiar, ¿no? Que era mi abuelita, quien era pues mi madre. Entonces las herramientas que me dio la primera especialidad en longevidad me cambió, porque empecé a ver a pues gente importante, la verdad, ¿no? Jueces, magistrados, consejeros, artistas, pero lo que en un momento yo tenía 5 trabajos para pagar mi especialidad, cuando empecé a ver este tipo de pacientes que demandan una atención y un seguimiento personalizado, ya no podía partirme en más. La segunda maestría que hice fue una maestría en administración de hospitales y mi tema de tesis fue: administra tu consultorio como una empresa de servicios utilizando tecnologías de la información. Gracias a eso usé, revisé, probé, compré todos los software de Latinoamérica que existían para ver cuál era pues las herramientas que te permitían tener una automatización, un control, pues para poder atender a los pacientes que requerían mucha atención y todas las cosas que tenía que trabajar. Entonces inicié y bajé fondos de gobierno, pero bueno, después de 7 años de creación construimos un software de administración que inició con una agenda médica, porque ¿cuántos de nosotros un paciente no te cancela a última hora, no lo confirmaste y le dijiste, y te dice que por qué no le confirmaste y es un procedimiento? O si estamos hablando de células que te llegan ese día y el paciente no llegó. Entonces el tiempo y la administración del tiempo en nosotros que estamos en esto es de lo más valioso, y tener el acceso a la información 24/7 y cada actualización médica como las que estamos teniendo aquí, meterlas a la nube y que nunca esa información se te pierda, porque la tienes 24/7. Y a través de ese peregrinar, son mis 4 cédulas profesionales. Este año, después de 4 años, recibo la 5ª cédula, que es el doctorado en medicina regenerativa y bioimpresión, y el software lo metimos a una aceleración médica donde no ganamos, pero nos dieron una beca para estudiar una maestría en telemedicina con enfoque en inteligencia artificial, y esto explotó. Empezamos a tener un control. Las bases las sabemos, sabemos que gracias a tener una agenda que era médica, la convertí en una agenda médica, en una agenda personal, porque también tenemos vida los médicos, y una agenda de negocios. Porque cuando tú estás creciendo con proveedores, con aliados estratégicos, con socios comerciales, ideas que se nos van ocurriendo a través del tiempo, también desarrollamos en una aplicación todo en uno. Pero bueno, lo que yo les vengo a hablar es el software médico en la práctica médica regenerativa, porque vinculo la especialidad que tengo en estética y longevidad y el doctorado en medicina regenerativa, donde demostramos, y ya nos tocará presentar el caso y el fundamento de esta tesis, donde un órgano, mientras no esté cicatrizado, puede ser mejorado o restaurado. Los 4 pasos, y de los que todos hablan, y en la clínica lo que les voy a platicar, de la herramienta y la estructura de un software médico intuitivo, práctico, de un análisis, de haber revisado yo creo que todos de Latinoamérica, incluido software que están aquí en su ciudad, en España, y cómo la manera intuitiva de ver las cosas y de hacerlas nos ha permitido tener herramientas que nos permiten tener pues control para revitalizar todos los órganos y sistemas y pasarle lista a todos los órganos y sistemas. Y con los pasos que pues hemos aprendido aquí, que primero hay que analizar un paciente, hay que tener toda la evidencia de una historia clínica bien hecha, bien a profundidad, que nos llevamos más de 1 hora en la primera historia. El primer paciente nos llevamos más de 1 hora analizándolos, nos metemos a sus hábitos, a su vida y todo lo que es una historia clínica, más lo que ya hemos estado aprendiendo aquí respecto a sus hábitos y todos los estudios que van a acompañarlo. Entonces, nuestros 4 pilares en longevidad y nuestros tratamientos en medicina regenerativa y longevidad: primero, desintoxicamos un paciente a través de la clínica y laboratorios. 2, los estudios que ahora existen para ver cómo está su perfusión o su microcirculación, nutrición celular, nutrigenómica y terapia de revitalización órgano específica. Y bueno, para hacer todo esto de una manera lógica, de una manera práctica, de una manera intuitiva,
les presento lo que tenemos a través de lo que hemos desarrollado más de 7 años, un software que te permite un control rápido y con lo que estamos haciendo ahora en futuro, inteligencia artificial, con los datos que el mismo sistema ya nos provee y la información que a la última presentación les mostraré la aplicación que ya tenemos para el paciente, que ya la pueden descargar en Android y iOS, y tenemos en una interfaz un paciente que si ahorita yo creo que muchos de los que están aquí en sus bases de datos han de tener más de 2,000 pacientes, en lo particular 1,600 pacientes, no me acuerdo del paciente a veces, y si yo entro ahorita a mi teléfono y busco al paciente por apellido, doy inmediatamente con la foto, la imagen del paciente, en su ficha clínica que está del lado derecho, veo automáticamente lo que el paciente tiene, a lo que vino a verme o las patologías bases para acordarme del caso. Y yo puedo navegar en cualquier dispositivo con acceso a internet, así se me acabara la pila de mi teléfono, yo puedo pedirle su teléfono a alguno de ustedes, entro a mi Liga Maile MX, usuario y contraseña, y entro a la interfaz para ver ese paciente que me habló o que me está pidiendo que qué hace porque tuvo alguna reacción o una molestia, y eso lo puedo hacer desde mi teléfono. Y en mi clínica, que somos varios colaboradores, tienen acceso a la misma información, porque le damos un acompañamiento integral a los pacientes. Entonces, en una sola interfaz, si ven arriba, el láser, tenemos pues la ficha clínica, el paciente, experiencia del paciente, alergias, viene la expectativa del paciente, el padecimiento actual, a qué nos viene a ver, y viene documentación importante del paciente que queramos agregar, con los documentos que a veces llega de venir referido. Pero todo lo que debe llevar un expediente electrónico, la historia clínica, la exploración, que aquí lo tengo por separados, pero la historia clínica, la exploración, enfermería, evolución, estudios de laboratorio, documentos médicos, recetas, consentimientos informados, que hemos estado trabajando con la fundación y el colegio para que automáticamente toda esta información la tengamos disponible 24/7. Entonces, es un ejemplo de cómo se ve una historia clínica de una manera práctica. Si la quieres imprimir, le das clic a un botón y te va a aparecer así, la imprimes para pues, las revisiones que luego nos hacen las autoridades sanitarias. Tenemos también la exploración, cuando viene por primera vez, tener una guía paso a paso de cada órgano y sistema, o de acuerdo a la especialidad, pueden profundizar mucho en toda la evaluación que hacen la primera vez que ven un paciente. De igual manera, lo que no se mide no se puede mejorar, o cómo le demuestras a un paciente que tu tratamiento con evidencia, no solamente que se sienta mejor, está mejorando en las gráficas, que el paciente ya en la aplicación que tenemos para ellos, ya esto lo ven ellos y se motivan bastante, porque eso les permite saber que van teniendo resultados con las terapias que hacemos. Y aparte el paciente solito me dice, doctor, ya me tocan estudios, porque de acuerdo a la gráfica, hace 3 meses, la hemoglobina glicosilada es necesaria. Entonces, la información que enfermería anota cuando llega el paciente, en todo momento la tenemos en la evolución y lo tenemos cuando vamos a imprimir una receta. Ya todo eso es automático, la enfermera lo hace desde el celular y automáticamente te llega cuando imprimes la receta, o en la siguiente gráfica cuando este es de evolución. Bueno, aquí tenía un videíto, no sé si le pueden poner clic. Permítame, es en evolución. En la diapositiva que dice evolución aquí arriba, es donde les quería mostrar que eso es de lo más importante, lo que hacemos, el día a día, el seguimiento del paciente, y en el apartado de evolución tenemos la capacidad de tener un análisis a detalle. Ahí se pasó, perdón, estudio de laboratorio. En evolución tenemos la capacidad de subir imágenes de la zona que estamos tratando, de la herida que estamos tratando, de un antes y un después, los que hagan en alguna parte de imágenes, y sobre todo tener las gráficas evolutivas. Aquí si le puedes poner play a adentro de la imagen, de cómo es más o menos la interfaz, y tenemos en todo momento la información clínica del paciente, los signos,
y para explayarnos y llevar un orden en la exploración, en el interrogatorio, por aparatos y sistemas, podemos subir las fotos, las gráficas evolutivas para mostrarle ahí al paciente mientras le estamos contando cómo está, cómo se siente, cómo se ha sentido con las terapias que les hemos estado dando, y tenemos una guía por órganos y sistemas en 3D para llevar un control y lo revises de la cabeza a los pies, porque a veces por las prisas se nos va, y esta es una guía porque todo lo que anotas ahí se va automáticamente a tu resumen de historia clínica, y con un botón puedes imprimir para que la autoridad pues, nos piden esta información, ¿no? Los estudios de laboratorio, tuvimos, si conocen de aquí, un laboratorio que en pandemia creció mucho en México, de Salud Digna en su momento, y hicimos llegar esta propuesta, nos contactaron a nivel nacional a través de un enlace Coparmex Nacional, y al laboratorio a nivel nacional les decíamos que por qué los estudios no podían tener, que yo enviara una orden de laboratorios con el sistema que tenemos de recetas electrónicas digitales, y esa orden de laboratorio, desde el laboratorio me llegara a mí directamente el estudio para tenerlo ya guardado, e inclusive a cuántos no nos ha pasado que un estudio, un laboratorio te dilata 3 días y un paciente está con una hemoglobina que es necesario tomar una respuesta rápida. Entonces, eso hicimos, nos dieron una aceleración muy importante porque nos permitieron clasificar los estudios de una manera práctica en estudios clínicos, en estudios de gabinete y en estudios especiales. En mi teléfono puedo acceder al nombre del paciente, le doy clic a la imagen, el estudio que yo quiera ver, organizado de una manera que si quiero ver mis hemoglobinas glicosiladas, van a estar guardadas en una carpeta en el nombre del paciente en estudios, y puedo ver los estudios y compararlos y al paciente decirle, mire cómo vamos, aparte en la gráfica, pero esto nos permite al paciente motivarlo y pues saber que lo que estamos haciendo está dando resultados. Los estudios especiales ya tenemos también un apartado, trabajamos con pruebas genéticas, ahorita yo creo que vamos a meter las proteómicas, y todo ahí para tenerlo como comparativo 24/7 en sus dispositivos o donde lo quieran tener, con la encriptación y seguridad de los servidores de Amazon, porque es una pregunta que siempre me hacen de la seguridad. Si hackean al Pentágono, pues digo, finalmente tiene sus candados de seguridad con los servidores de Amazon, pero la información aquí, los documentos médicos en este apartado, nosotros podemos tener las constancias médicas, las altas que hacemos a los pacientes o recomendaciones extensas, aquí lo metemos, y las recetas electrónicas, que si me hacen favor de darle clic a la imagen, ese es algo que en México se acaba de aprobar este año, hace yo creo que un mes, se aprobó el uso de recetas electrónicas, y ya lo teníamos en su momento, pero aquí creo que también lo hacen, pero en México no te venden un antibiótico sin una receta, y no puede ser imagen de foto, y nosotros automáticamente tenemos un sistema que con un clic, por ejemplo, ahí tenemos varios iconos, ese es un botón de recetas precargadas, porque tenemos de repente medicamentos o protocolos de tratamientos que para optimizar tiempo, con un clic tú puedes meterte a una receta precargada y editas lo que necesites, pero puedes tener muchos algoritmos, protocolos de tratamiento en recetas precargadas como protocolos o esquemas de tratamiento. Y esa receta en PDF ustedes se las envían a un paciente. Yo la puedo enviar, ayer envié 2 con antibióticos a México, y el paciente puede ir a una farmacia, le enseña, no impresa, y le venden un antibiótico. Eso a un paciente, primero le ayudas, pero después, cuando tú haces eso a un paciente y le resuelves eso, pues es lo que nos pasa a nosotros, el paciente pues es un paciente leal, que siempre está con nosotros y siempre nos está recomendando, porque el que más resuelve problemas, pues más genera y pues siempre va a tener más éxito en esa parte. Entonces las recetas son importantes y tenemos desde aquí un acceso sin salirse de internet. Pueden buscar un medicamento aquí, le ponen buscar en su PLM, los dirige directamente el PLM, o en este librito los dirige automáticamente a las normas de prácticas clínicas o a protocolos que podamos definir y quieran ver algoritmos, lo podemos entrar un botón y los va a dirigir a la información pues unificada de lo que se pudiera determinar en un colegio, que es lo que queremos hacer nosotros, para que esta información, que de repente es un mundo, de repente ayer platicamos que de repente si no estás bien activo te aturdes, tanta información. Entonces esto nos va a permitir tener manuales, y que si tenemos un caso, como decían ahorita, que a veces hay pacientes con diagnósticos que llegan que no conocemos, pues tener unas guías, ¿no? Con un clic y tener información a la mano. Entonces esta herramienta nos ha permitido tener más tiempo de hacer más cosas, y a lo que hemos madurado con el colegio, con el doctor Miranda, los consentimientos informados, si le pueden poner clic.
Un consentimiento informado en el sistema, ustedes agarran el consentimiento informado que usen, lo agarran de Word, lo copian, si le puedes dar clic a la imagen, por favor, lo copian y automáticamente queda el consentimiento informado cargado. Incluso se configura para que nada más les des clic, jala todos los datos del paciente para que el paciente casi nada más firme o tú edites qué procedimiento le vas a hacer, porque esto es importante, el consentimiento informado. Entonces ya sale con lo que requiere, pero así vayan a operar, porque hay muchos médicos que van a diferentes ciudades y ya no cargan con eso, si oprimen clic y pueden imprimir un consentimiento informado donde estén, a la hora que sea, ¿no? Entonces, estas herramientas nos han facilitado pues tener más tiempo y más control del seguimiento a nuestros pacientes. Y así se vería un consentimiento informado terminado, nada más para imprimir, ¿no? Ya en un clic, y ya eso se adecua para meter la información del paciente. Entonces, estas herramientas pues nos hacen tener que no nos preocupemos por esto, que es importantísimo en la práctica de lo que nos dedicamos a hacer, sino más bien a la capacitación continua y los protocolos, que esa sea nuestra preocupación, y que la automatización y la programación nos ayuden a esto, ¿no? También tengo aquí un botoncito de cotizaciones. Esto lo pongo porque hay pacientes que hemos estado de viaje y cuántos no tenemos pacientes que cada 3 meses los vemos o cada 6 meses con protocolos grandes, y con un clic puedo clonar la cotización anterior de 15 conceptos y eso pues son segundos. De hecho, tengo medido, y por ahí tengo en otra presentación, porque no era el motivo, pero hemos hecho tan rápido el sistema que una cita de primera vez, un paciente que me habla, yo pongo mi teléfono en altavoz y en 30 segundos puedo dar una cita. Y ya no depende de mi recepcionista, que no está o ya se fue. Y eso lo hago de la siguiente manera. Cuando me entra la llamada, les digo, consulta inicial, ok, sí. Esta semana o la otra, lunes o martes, mañana o tarde, 3 o 4, apellido, nombre, teléfono, y cuando yo guardo su agenda, le doy clic y automáticamente le llega un mensaje por WhatsApp para que se acuerde el día, la hora y la fecha. Entonces eso es automatización del tiempo, y eso lo estamos aplicando en todo lo que estamos haciendo, porque ahora con el futuro de lo que ya tenemos y que tenemos vinculaciones con Corea del Sur, es esto. Hicimos en una feria internacional médica, más de 1,400 empresas en tecnología y en innovación tienen ya dispositivos que te miden un trazo electrocardiográfico D2 a distancia, en tiempo real, saturación de oxígeno, glucosa, presión arterial, temperatura, en un dispositivo que te manda la información automáticamente a una aplicación y por ende también te llega a ti como médico. Entonces, esta es la aplicación que tenemos ya para los pacientes, donde tienen el control y la monitorización de sus gráficas evolutivas, de cómo van, de sus estudios más importantes, clasifican los estudios de laboratorio, todos los estudios de laboratorio, si él me lo permite, accede y va a ver todos los estudios que yo tengo guardados a través del tiempo. Tenemos pacientes que ya vemos desde hace 10 años, 8 años, y tener toda esa información. ¿Cuántos pacientes no llegan con estudios de laboratorio en el celular, en el correo, impresos, borrosos, con fotos? Entonces nosotros ya lo tenemos tanto en nuestro expediente médico, tanto al paciente, ya le tenemos facilitarles ese control de que tengan toda la información de su salud en una aplicación. Y no solo eso, sino que ahí lo que ahora estamos haciendo, estamos vinculándonos a diversos dispositivos que son los wearables, todos los relojes inteligentes. Ya nos permitió Apple hacer tratamientos con Huawei, Xiaomi, y otros dispositivos como el Taito Home, Taito Care, el Llano, que son dispositivos que te miden a distancia, pero tienes tú, en vez de que un paciente con el glucómetro que conocemos actualmente, que ellos se miden, lo anotan en una hojita o se les olvida y te lo mandan en fotos, aquí lo tienen en tiempo real, como médicos ustedes, y lo tienen en el paciente graficado para saber las tendencias y saber ajustar medicamentos, terapias. Entonces, esta herramienta que la lanzamos recientemente, hay muchos problemas porque tiene muchos controles iOS, pero ya nos las liberó hace 2 meses, la habíamos subido, la bajó, pero ya la pueden descargar los pacientes. Tenemos un botón para enviarles la liga
y ellos también sean partícipes del cuidado de su salud, a través del control, a través de esta aplicación también. Cuando le demos una receta, ellos van a configurar los medicamentos y la aplicación ya les va a hacer hasta recordatorios de tomas de presión, de tomas de glucosa, de tomas de medicamentos a las horas específicas. Entonces son herramientas que hemos creado a través de lo que hacemos día a día, pues para tener este control y este seguimiento personalizado que hacemos a los pacientes. Es por eso que el tema aquí, aunque muestro el sistema, finalmente pues, ustedes tienen muchos protocolos, he platicado con varios de ustedes y tienen mucha experiencia, y qué mejor que una herramienta que les facilite las cosas y que cada vez estos protocolos nuevos que vamos aprendiendo, pues tengamos herramientas que nos permitan tener ese control y ese seguimiento al paciente para que su tasa de éxito pues, se exponencie. Entonces, aquí también tenemos pues, un calendario para el paciente que les va a recordar sus citas y que les va a recordar otros estudios de laboratorio. O sea, está pensado en el día a día. Una de las cosas que me agrada lo que hago es porque todos los lunes tengo reuniones con 40 personas de 15, 30 minutos. No trabajo los lunes como médico, solo seguimiento tenemos 7 empresas. Entonces esas cosas te absorben mucho tiempo y tienes que enfocarte. Pero gracias a la aplicación, que también tiene gestión de proyectos, podemos dar seguimiento, y en la aplicación muchos de los que usan el sistema nos comparten. Hay un doctor que la semana pasada me decía, como la norma me pide tener un expediente electrónico lleno y a veces por los tiempos no puedo escribir que todo está bien, dice, ¿no podrás meter un botón que si todo está bien yo le aplique y me pone? Le digo, claro, o sea, en desarrollo se pueden hacer muchas cosas, y hemos hecho alianzas estratégicas con muchas empresas y personas que nos han acelerado el hecho de tener un software que no solo es una agenda médica, sino una agenda de negocios, una agenda personal, pero que también tiene pues todo lo que un expediente de acuerdo a la norma debe cumplir, y sobre todo práctico, intuitivo, y que ya le estamos metiendo inteligencia artificial, porque esto con una Universidad de Guadalajara, yo puedo subir después una imagen a la aplicación y lo puede correr con bases de datos de imágenes de inteligencia artificial que nos sugieran, no les diagnostique, les digan, ¿sabes qué? De acuerdo a esta, ve a ver a Derma, o ve a atenderte, ¿no? O hazte tal estudio. Entonces eso estamos haciendo pruebas interesantes, y el futuro de la medicina, el seguimiento personalizado, pues la verdad que esta es una herramienta para poder llevar todo lo que hacemos y lo que aprendemos día a día para tener ese control y esas tasas de éxito, que finalmente el motivo de lo que nos formamos es para darle, y lo que nuestro eslogan en la clínica es, no importa la edad o la enfermedad, no está peleado con la calidad de vida. Y cuando tenemos estas herramientas, pues nos permiten que un paciente pues nos recomiende, y el mismo paciente tenga una responsabilidad también en el autocuidado de su salud, porque también es partícipe de ello. Hay pacientes que yo creo que también ustedes, yo creo que más de 2 pacientes que si no hacen o siguen alguna recomendación, inclusive la alimentación, yo les digo, si no haces esto, pues yo no soy tu médico, ¿no? Ve a ver a alguien más, porque finalmente hay personas que quieren que la pastilla o la inyección les cure todo, y esos pacientes pues no entran a estos algoritmos o protocolos de tratamiento. Entonces, bueno, finalmente les pudiera hablar muchas más cosas que estamos haciendo aquí, pero pues ya el tiempo apremia, ¿no? ¿Sí?